Bueno, volvemos a estar acá, de vuelta en mi oficina, para hoy hablar de qué diferencia a UMA de otras consultoras de recursos humanos. Esto es algo que me parece importante aclarar y está bueno para conversarlo de el por qué algunas empresas me eligen a mí. eh, y nada, empecemos. No quiero hacer largo, como tengo la compu acá para no perderme en los temas. Pero la verdad es que lo primero de por qué se diferencia una de otras consultoras es porque ya me conoces. Hace más de 2 años que escribo en LinkedIn, ya seguro viste videos míos en TikTok, en Instagram, en YouTube. Te llegó algún newsletter mío, me viste en X, en Twitter, eh, amargado por River o hablando de recursos humanos. Ambas situaciones son posibles. Entonces, eso genera confianza porque me ves, ya sabes cómo pienso, ya sabes cómo trabajo, ya sabes por qué hago lo que hago, ya sabes cuál es mi propósito, de hacer que las personas se sientan bien en su lugar de trabajo. Entonces, quieras o no, por más de que estemos atrás de una pantalla, ambos, genera confianza, genera esa cercanía, esa conexión con personas. Entonces, ese es el principal punto de por qué ya haga lo que haga, en este caso una consultora, ya genero confianza. En este caso, mucho más una consultora de recursos humanos que se encarga del reclutamiento y selección de personal, porque es lo que vengo hablando durante todo este tiempo, donde tengo experiencia, donde pongo mi punto de vista sobre cómo pienso sobre los recursos humanos. Entonces, eso es un punto sumamente importante, que se suma al segundo, que el segundo son los contactos, que está a veces mal visto tener contactos o entrar a lugares por contactos, y la verdad es que es un potencial, un apalancamiento sumamente importante a la hora de conseguir trabajo, de hacer un negocio, de empezar un negocio. Y la verdad, a lo largo de toda mi carrera yo me crucé con un montón de personas que veían cómo trabajaba, que veían cómo pensaba, que veían cómo yo me imaginaba en el futuro, lo que quería hacer. Y cuando me largué con la consultora, cuando renuncié a un trabajo bajo relación de dependencia, fueron los primeros en darme una mano para que esto funcione. Mis primeros clientes fueron por contactos. Si no, es muy difícil llegar a empezar un negocio desde cero si no tenés clientes que puedan confiar en vos. Entonces mis primeros clientes, que son los que mantengo todavía, además de los que se agregaron, fueron a través de contactos. Y le estoy muy agradecido a esas personas que me ayudaron en esos primeros pasos, que me siguen ayudando porque la consultora tiene un poco más de 3 meses. Es una locura. Justo hoy, esta semana hacía un video de que ya tenemos 25 personas que ingresaron a trabajar en diferentes empresas, en diferentes industrias, en diferentes rubros y posiciones, que es un montón. Pensar que en un poco más de 3 meses ya empezaron a trabajar un montón de personas, que ya hicimos un montón de entrevistas, que ya tenemos clientes, contactos, es una locura. Pero ¿por qué nos diferenciamos? ¿Por qué nos está yendo tan bien? Por lo primero, por la confianza y por los contactos, que ambas combinadas es un montón, sirve un montón e impulsa un montón el negocio que nosotros estamos haciendo, este proyecto. Y obviamente esos dos apalancamientos nos ayudaron un montón, pero no serían nada si no existe un proceso atrás, un proceso optimizado, un proceso bien pensado de saber qué es lo que estamos haciendo, de tener conocimiento de lo que hacemos. Entonces, eso me parece también lo más importante y quizás lo que les pueda servir a otras consultoras o a diferentes proyectos, de tener claro cómo son los procesos y las etapas para llevar adelante este negocio. Para no perderme con ninguno, voy a fijarme acá. Y bueno, lo primero que hacemos nosotros cuando contactamos a un cliente nos contacta, obviamente de conocerlos, tener una reunión, de ver qué es lo que están buscando, de ver cómo piensan, de cómo vamos a trabajar, de cómo hacemos el acuerdo. Pausa para tomar mate.
ya dije, tengo que cambiar el mate. Quizás para mi cumpleaños, este video se va a estar publicando en mi cumpleaños. Hoy estamos miércoles 27. Este video va a salir miércoles 3 de junio, que es mi cumpleaños. Y quizás alguien me regale un nuevo matecito. Pero bueno, lo que decía, lo primero después de llegar a este acuerdo con los clientes es establecer y definir el perfil de la persona que vamos a buscar. No solo el perfil técnico, sino también el perfil profesional, de su personalidad, de qué tipo de persona estamos buscando. Y lo tenemos que hacer lo más detallado posible para encontrar y buscar a esa persona ideal que encaje con el puesto, que encaje con la cultura, que encaje con la empresa. Y yo tengo un listado de preguntas que me tienen que responder los clientes. Por lo general son los dueños de las empresas con los que yo hablo, pero puede ser una persona encargada de hacer este reclutamiento, ¿no? O de brindarme la información necesaria para buscar ese perfil. Pero es el punto esencial a la hora de el reclutamiento y la selección de personal, definir el perfil, hacer la descripción del puesto lo más cercano a la perfección posible, porque esto es lo que define, valga la redundancia, cómo va a seguir el proceso adelante. Puede establecer que el proceso va a salir bien o el candidato que encontremos sea el adecuado o no, si definimos bien o mal el perfil que vamos a buscar. Es un proceso súper tedioso para las personas y sobre todo para los clientes que no tienen mucho tiempo, pero es sumamente necesario. Entonces yo les recalco que tenemos que definir bien a qué persona vamos a buscar, a qué candidato vamos a buscar. Una vez que tengamos esta descripción del puesto, recién ahí salimos con la publicación de la búsqueda. Obviamente esto se habla con el cliente de cómo quiere que sea esa búsqueda, de qué datos tiene que tener. Pero por lo general nosotros hacemos la publicación en LinkedIn y en Instagram, que es donde tenemos la mayor cantidad de seguidores. En LinkedIn más profesional, en Instagram mucho más masivo. Que sabemos que eso no funciona, que sabemos que eso le llega a la gente y nos llegan buenos candidatos. Obviamente estamos abiertos a que si la persona quiere publicar en una bolsa de trabajo, en una universidad, en lo que sea, estamos abiertos, pero sabemos que a nosotros no funciona así, que el tipo de personas que nos siguen, que eso es un gran diferencial, que no solo la confianza que generamos en la gente, sino también la cantidad de personas que nos siguen, es un diferencial enorme porque yo publico una búsqueda y sé que al otro día tengo un montón de postulados que cumplen con los requisitos, muchos no, porque es así, la gente busca trabajo, pero que cumplen con los requisitos del puesto que estamos buscando. Y eso es, la verdad que es buenísimo para nosotros, por la rapidez, por encontrar buenos candidatos, los contactos que fui haciendo a lo largo de toda mi carrera, de la gente que no solo me sigue, sino que le llega esta postulación, sabe cómo trabajamos, entonces eso es espectacular. Una vez que publicamos la búsqueda, nos empiezan a llegar currículums, que hay que filtrarlos, ver si cumplen con los requisitos del puesto, y a todos los currículums que vamos filtrando que cumplen con los requisitos del puesto, coordinamos una entrevista virtual, que es la primera entrevista para comprobar esos requisitos, no solo ver en papel, ya empezar a ver a la persona, un poco su personalidad, si encaja con lo que estamos buscando, con el tipo de cultura que tiene la empresa. Esa primera entrevista virtual es muy necesaria y muy importante. Se escuchan los gritos del colegio cerca de casa, pero seguimos. Es muy importante porque de ahí hacemos un feedback de todos los entrevistados virtualmente y se lo enviamos directamente al cliente con su currículum para que él pueda analizar. Obviamente le hacemos un feedback detallado para que vea, bueno, se cumplen todos estos requisitos, esta persona cumple con esta parte de la personalidad, nosotros creemos que es importante que pueda aplicar, y ahí le damos las recomendaciones de avanzar con al menos 3 candidatos para una entrevista presencial. Esta entrevista presencial la podemos hacer de 3 maneras distintas y esto depende de cada cliente, ¿no? Una manera es que yo solo haga la entrevista presencial, entonces hago como una entrevista más exhaustiva, más profunda para conocer ciertas cosas
distintas a la entrevista virtual. Otra es que la haga directamente el cliente y yo, ambas personas. Hacemos la entrevista presencial, entonces lo vemos en conjunto. O otra directamente que el cliente lo vea presencial sin mi presencia. Esto depende de cada cliente. Las tres funcionan de manera muy similar, pero esto lo elige cada cliente. Una vez que se ven a las personas en la entrevista presencial, ahí se define cuál es el candidato ideal, cuál es el candidato a avanzar en este ingreso para ocupar esa vacante. Y bueno, se inician todo lo que tiene que ver con la documentación, con el ingreso, con el onboarding, con los exámenes preocupacionales y todo lo demás, que eso ya depende directamente de la empresa. Yo los puedo ayudar a contactarlos, a guiarlos, lo que sea, pero eso ya más de la empresa. Esto es el proceso que puede ser largo, puede ser corto, eso depende mucho del cliente, pero si el cliente tiene la predisposición a responder esas preguntas para la descripción del puesto, tiene rapidez al responder el feedback y todos los mensajes que yo le envío, y tiene disponibilidad para las entrevistas presenciales, nosotros hemos conseguido puestos gerenciales en menos de una semana y media. Y uno puede pensar que una semana y media es poco para encontrar buenos candidatos. Bueno, ese es un gran diferencial que nosotros tenemos. Nosotros publicamos y al otro día ya tenemos los currículums. Se filtran, se coordinan las entrevistas virtuales. Una vez se hacen las entrevistas virtuales, ya se manda el feedback al cliente y se establecen las entrevistas presenciales. Y cuando hacen las entrevistas presenciales, lo más probable es que si nosotros definimos bien el puesto en un principio, te van a llegar los candidatos que vos estás buscando y los candidatos ideales. Solo tenés que elegir cuál es el que más te conviene a vos para tu empresa. Entonces, tranquilamente, en una semana y media puedes tener ese candidato que estás buscando hace mucho tiempo, que yo digo que una consultora de recursos humanos, uno lo piensa que sirve para pymes o empresas que recién están empezando, que no tienen un departamento de recursos humanos, no tienen una persona encargada de reclutamiento y selección, que sí, muchas veces pasa y es donde nosotros entramos para ayudar a encontrar esos talentos, ayudar a optimizar los procesos de búsqueda y selección, pero muchas empresas grandes nos contratan a nosotros porque necesitan búsquedas urgentes, búsquedas confidenciales, porque tienen una persona ahí adentro ocupando esa vacante que van a salir a buscar y no quieren que se entere que lo van a reemplazar. Entonces también aparecemos nosotros ahí. Pero además de todo este proceso que es importante para cualquier consultora que se quiera alargar a reclutar gente para empresas, nuestro diferencial son esos, los que estuve marcando en el principio y al final: la confianza, los contactos y la rapidez con las que nos movemos. Entonces, esto es el porqué UMA se diferencia quizás un poco de otras consultoras, o por qué elegirían a UMA porque tiene solo 3 meses y un poco más de vida a consultoras que tienen más de 10 años, y creo que esa es un poco la respuesta. Obviamente nosotros queremos seguir creciendo el negocio, queremos seguir contratando gente para diferentes empresas. También lo bueno que nosotros hacemos, y por lo menos desde mi visión, que yo todavía trato de que no solo es conseguir o cubrir vacantes de empresas, sino también de encontrar a esa persona que está buscando ese trabajo y que pueda cubrir ese puesto. Entonces nos encontramos en el medio de la persona que está buscando un trabajo y de la empresa que está buscando candidatos, y tratar de que sea un win, no me sale la palabra, pero bueno, que sea ganancia para ambas partes, no solo cubrir y que no me importe nada. Eso también es una parte importante, que yo entiendo que cuando crezca todo esto va a ser lo más difícil de mantener, pero bueno, por ahora lo vamos a tratar de hacer y seguimos en este proceso de crecimiento, pero creo que es importante reconocer lo que nos hace diferente. Así que nada, muchas gracias por ver este video. Nos vemos la semana que viene
Abrazo grande y cuídense.